Estás escuchando GPS, tu guía personal de superación, el programa de radio donde te brindamos guías para que tú puedas construir tu propia ruta de vida. El día de hoy está con nosotros el licenciado Eric Ortega. Él es un maestro de meditación y nos está hablando acerca de un curso que él tiene, que ha diseñado especialmente en este tema. Y ya nos estuvo hablando en rumbos anteriores acerca de lo que es la meditación, etcétera. Entramos en otro tema en donde nos habló de este proceso, digamos, de ascensión que nos estabas comentando, y quedó pendiente que nos detallaras un poquito más acerca de unas fases que nos ibas a decir de esta parte. ¿En qué consisten estas partes? Particularmente creo era el pasar o las diferencias de la etapa animal, la etapa del ser humano, ¿no? Y que habemos como que diferentes tipos o niveles de seres humanos, estamos como en diferentes niveles de evolución, si así se le puede llamar. Sí, claro. Perdón, por la tos. Lo agarramos con tos. Platicamos bueno. en el corte anterior, sí, de cómo la energía de Dios se va condensando, se va despojando de todas sus características para poder densificarse y convertirse en materia. Sí. Y bueno, a partir de que logra convertirse en materia, se crea este universo material y empieza un proceso evolutivo ascendente en donde conforme asciendes vas recuperando esas características divinas nuevamente y te vas otra vez quitando la densidad de encima hasta poder llegar al mundo, al reino supradivino y volver a ser una energía tal y reintegrarte con el Padre y llevándole todo el conocimiento de esta experiencia material. Entonces definíamos que estos reinos de manifestación son primero el mineral, donde empezamos a aprender. Cuando aprendemos todo en ese reino, pasamos al reino vegetal, después del vegetal al animal, del animal al humano, del humano al suprahumano, del suprahumano al divino, del divino al supradivino, y es donde nos podemos reintegrar a la gran energía de nuestro Padre, la gran fuente universal. Pero, por ejemplo, cuando hablábamos como en cada reino de todos hay un proceso evolutivo. Ya les mencionaba yo que incluso cuando experimentas en el reino animal, ahí todavía tienes una conciencia colectiva y vas y se cree que los animales que se han domesticado y entonces tienen tanto contacto con el ser humano es precisamente porque ya están en un proceso evolutivo donde ya es muy probable que en la siguiente encarnación o muy cercana ya van a tener una oportunidad de encarnar a un ser humano. Ahora, cuando pasan a encarnar a un ser humano, no en automático tienes todas las características y todo el proceso evolutivo implícito de un ser humano. Se marcan como 4 etapas que sus características serían las siguientes. En la primera etapa se llama animal humano. Ya estás encarnando un humano, pero realmente tu conciencia todavía es medio animal, medio de humano, estás empezando a adaptarte a esta nueva realidad. Lo principal aquí es que ya tienes una conciencia individual, ya no tienes una conciencia grupal. Y entonces y empieza tu proceso de aprendizaje como humano, ¿no? Cargando como un humano. ¿Alguna vez ustedes se han encontrado con personas? Les están hablando, a ti te se han encontrado con personas que dicen, a ver, mira, esto es así, y hasta tú lo analizas como un hecho hasta donde se aplica el sentido común. Y por más que tú le expliques a esa persona de todos los modos que tú tengas capacidad, no lo va a entender. Sí, claro, por supuesto. ¿Se han encontrado en esa situación? Te pregunta. Bueno, quizás están ante una persona
que tiene todavía un proceso evolutivo inicial. Uh-huh. Nadie va a entender una situación que no tiene conocimiento de ella, okay, o ni siquiera tiene todavía una noción de ella. Uh-huh. Por eso es que a veces dices, oye, ¿cómo es posible? O sea, es que es tan obvio, claro, es que es tan... Y nos desesperamos, pero porque no estamos conscientes de estas etapas evolutivas como seres humanos. Correcto. Entonces, es muy importante. Primero, estás en la etapa que donde va lo básico del animal humano, su preocupación principal es cubrir sus necesidades básicas, como lo hacía todavía en la etapa animal, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Cubrirme, tener un lugar donde cubrirme, donde vestir y alimentarme, claro, donde puedo descansar, uh-huh, básicamente. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, entonces empiezas a experimentar ya como un ser humano y entonces te das cuenta, a final de cuentas, que aquí ya tienes la capacidad de acumular y tener cosas. Uh-huh. Entonces ya pasaste la etapa de animal humano y empiezas ahora a entrar a esa etapa en donde empiezas a descubrir, y no sé si ustedes conocen personas demasiado materiales, donde todo es tener, acumular. O sea, ya no es un tema de cubrir una necesidad real. Claro. Es donde es la acumulación, porque es la novedad. ¿Sí? Entonces... Sí. A ver, una pregunta, pero bueno. Sí. ¿Ustedes conocen a alguien que acumule y acumule cosas? No vamos a hablar de detalles, pero nada más ahí para que ustedes le echen una pensadita. Ajá. Todavía. Entonces, quieres tener, para ti es un nuevo mundo que estás descubriendo y es natural, o es parte del proceso, no, sí, no es algo malo, es okay, algo, es algo que se tiene que experimentar. Tienes, y todavía no tienes la conciencia que al final de cuentas todo este proceso se da en varias encarnaciones, en muchas encarnaciones. Okay. Y empiezas a darte cuenta que cuando mueres, nada fue tuyo. Sí, quizá adquiriste muchas cosas y lo único que adquiriste fue un uso exclusivo durante un periodo de tiempo. Claro. Realmente no te puedes llevar nada de todo eso que acumulaste. Entonces, bueno, llega el punto en el que dices, bueno, ya aprendí. Me harté, ya aprendí, nada más es tener por tener. Y entonces empieza principalmente a integrarse el concepto de calidad. Y entonces ya tienes, pero ya de una manera más mesurada, ya adquieres cosas materiales que a final de cuentas sí vienen a cubrir unas necesidades más reales, y además tienen una determinada calidad. Hay algo ahí que es la calidad que marca una diferencia entre incluso varias cosas del mismo tipo. Claro. Entonces empiezas a ser mucho más selectivo. Y cuando ya llevas una vida menos apegada a lo material, empieza a haber el espacio suficiente para que te des cuenta, para emigrar a la última parte todavía de la evolución como ser humano, que es el hombre espiritual, en donde descubres que el mundo material es importante porque aquí estás teniendo una experiencia, claro, pero al final de cuentas es parte de un camino, no es el fin. ¿Sí? Y veniste de paso, y entonces descubres tu espiritualidad y sabes que todavía hay mucho más allá, y hay un universo espiritual que es mucho más rico, amplio, y eso que el mundo material que nosotros experimentamos aquí. Y ese, digamos, y es cuando ya pasamos al mundo suprahumano, donde es un mundo donde la espiritualidad predomina, donde la magia empieza a aparecer, predomina, y ya nos vamos a otro nivel. ¿Ese mundo suprahumano está aquí en este mundo o no? Bueno, sin meterme en mucho, sí, porque mira, cada tema podríamos hacer una conferencia de cada tema si nos metemos a analizarlo profundamente. Claro. Pero así en modo general lo que les puedo decir es que vivimos en un universo multidimensional. Y entonces
nosotros vamos ascendiendo y vamos ascendiendo multidimensionalmente. Cada cosa que existe en el universo, digamos, como ponerlo como ejemplo, existe 10 de lo mismo, pero existe... ¿Como fractales? ¿Como una fractalidad? Existe una cuarta dimensión, una quinta dimensión, una sexta dimensión, una séptima dimensión, y existen muchas cosas en esas dimensiones que nosotros no percibimos, porque, por ejemplo, los que estamos en la 3D o en la cuarta D, tenemos un rango de vibración que todavía no nos permite percibir muchas cosas que existen. Claro. El hombre, digamos, común y corriente, tiene un rango maneja de 0 a 30 hercios. Es física, es como el radio. Sí. No puedes sintonizar lo que está más allá de los 30. Con una onda corta no sintonizas una AM, y con una AM te agarras una FM, por decir. A través de la meditación vamos ampliando nuestro rango de frecuencia. Y es en donde vas ascendiendo espiritualmente a estas otras dimensiones y empiezas a percibir precisamente tantas cosas que cuando estás a un nivel más bajo no puedes apreciar, pero simplemente no las aprecias, no quiere decir que no existan. Bueno, entonces esto sí ya le da como otro rumbo y ya estás contestando una pregunta que traía por ahí, ¿no? De la relación. Dije, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la meditación? Porque para muchos tal vez la meditación solamente dice, bueno, es que yo nada más quiero meditar para desestresarme, yo quiero meditarme para relajarme, yo quiero meditar para olvidarme de tal bronca. Pero bueno, en esto que tú nos estás diciendo... Pero es muy válido. Que es válido. Claro. Sí, claro. Pero en este caso de lo que tú estás diciendo ya tiene un fin que podríamos llamar mucho más amplio, mucho más de más profundidad. Mi actual maestro de meditación nos explicaba precisamente, ya con tantos años de experiencia con grupos, que él catalogaba 3 tipos de alumnos. Precisamente los que simplemente van buscando desestresarse. Entonces eso realmente se logra muy rápido. Claro. Entonces llegan, tienen su sesión de meditación, quizá algunos de ellos no, algunos sí, encuentran el espacio para practicar de manera independiente su casa, van a lograr relajarse si lo hacen de la manera correcta y van a estar contentos con eso. Hay quienes descubren que hay mucho más allá, que hay algo más, ¿no? Que hay que su parte espiritual, y entonces eso se divierte en un mundo. Se empiezan y realizan sus viajes astrales y descubren todo este universo que la espiritualidad tiene ahí en el universo para ellos, y entonces es cuando incluso el mundo material ya se te hace poco. Claro. ¿Sí? Y quienes pasan a esa etapa, descubren su misión, su visión y todo el compromiso que implica, y se meten de lleno, ¿sí? Todavía a desarrollar más toda esta parte. Es un caminito que a lo mejor puede iniciar por quererse relajar, claro, pero y poco a poco te va llevando a más, hasta donde tú quieras. ¿Sí? Claro. Realmente la mente es la computadora más impresionante y avanzada que existe hasta ahorita, que nosotros hemos conocido, ¿no? Claro. Que maneja la maquinaria más evolucionada que existe en este planeta. Sí. Entonces, nosotros realmente nuestra mente no la desarrollamos más que a un pequeño porcentaje. El camino está ahí. Okay. Bueno, pues el camino está ahí y ya solamente nos queda otro rumbo para finalizar este programa, en donde en el siguiente igual les puedes dar algún tipo de ideas, consejos o dejarles con algunas dudas más acerca de esto, para que si se interesan igual puedan después ya abocarse a conocer más de este tema, que resulta pues así como lo veo mucho más complejo
¿no? De lo que a veces simplemente se dice en algunas partes de lo que es la meditación. Tú estás escuchando GPS, tu guía, el programa de radio donde te guiamos para que encuentres tu propia ruta de vida. Está con nosotros Eric Ortega hablándonos del tema de meditación. Yo soy Silvano Leonardo y te invito a que te mantengas en contacto porque aquí marcamos rumbo.